Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de cálculo de masa de un átomo a partir de sus isótopos. Y ya sabéis que la forma de resolver este ejercicio, que son sencillitos, es calculando una media ponderada de la masa de cada uno de ellos en función de la cantidad que exista en la Tierra. Lo que tratamos de decir es que, claro, cuando yo coja, en este caso estamos hablando de un cobre y estamos hablando que tenemos dos isótopos. La masa que yo voy a poner en la tabla periódica será en función de cuál más probable es de los dos que yo coja, ¿vale? De una muestra aleatoria. ¿Y eso cómo lo hago? En función de la cantidad que haya en la Tierra, porque estos dos cobres no pesan de la misma manera. Entonces, imaginaos que hubiera el 50% de este y el 50% de este. Pues entonces lo normal es que haga una media normal. Cojo la masa de este más la masa de este y lo divido por 2. Pero eso no ocurre nunca, siempre voy a tener más de uno que de otro. Y es como cuando realizáis un examen y los dos exámenes no valen lo mismo, cada uno se le aplica un porcentaje diferente. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Pero tiene una particularidad. ¿Qué particularidad tiene? Y es que si notáis, me están dando lo que es la cantidad, o sea, cómo aparece en la Tierra, uno de ellos, es decir, el cobre 63, pero no me dice nada de cuál es la masa del cobre 63 y del cobre 65. Así que vamos a ir por parte. Lo primero, recordaos cómo se escribe un átomo. Y ya sabéis que a la hora de escribir, de representar un átomo, lo que se pone aquí es la Z, que es el número atómico, el número de protones, y aquí el número másico. Es decir, si yo me vengo aquí, en el cobre 63, aquí no me está diciendo la Z, pero es muy sencilla, porque si yo me voy a una tabla periódica, busco el cobre y la posición que ocupa el cobre, ese va a ser la Z, el número de protones. Me voy a una tabla y lo busco. Y veo que ocupa la posición 29, ¿de acuerdo? Luego, de aquí yo podría obtener ya, digamos, cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones. Vamos a hacerlo. Si notáis, la Z me dice que son 29. Luego realmente lo que tiene son 29 protones. Por otro lado, como es eléctricamente neutro, el número de electrones, es decir, electrones será lo mismo que el número de protones, es decir, 29 electrones. Muy bien. Y ahora lo que me interesa es calcular el número de neutrones, que así es como se generan los isótopos. ¿Y el número de neutrones cómo lo voy a hacer? Pues aplicando A. ¿Quién es A? A es 63 y os recuerdo que la A es igual a Z más N, donde Z es el número atómico y N es el número de neutrones. Para el caso nuestro sería 63 sería igual a 29 más N. Y de aquí despejo la N y me dice que el cobre 63, ¿cuánto tiene? Si os dais cuenta, tendría 34 neutrones. ¿De acuerdo? Ese tiene 34 neutrones. ¿Sabéis cuántos neutrones tendría este de aquí? Efectivamente, tendría 36 neutrones. Os dejo para que lo hagáis vosotros. Y ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es la masa del cobre? Si recordamos, ¿dónde se encuentra la mayor parte de la masa de un átomo? Efectivamente, si consideramos el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr, sabemos que en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones y alrededor se encuentran los electrones. Recordar que la masa de un electrón es muy pequeñita en relación con la masa de un protón, es decir, y la masa de un neutrón es muy parecida a la masa de un protón. Por lo tanto, la mayor parte de la masa se encuentra en el núcleo. ¡Hala! ¿Y quién es el núcleo? El núcleo, justamente el número de protones y el número de neutrones. ¿Entendéis ahora por qué este número se llama el número másico? Se llama el número másico porque realmente se tiene que parecer mucho a la masa de este átomo de aquí, porque la mayor parte de la masa es este número. Así que podríamos decir, por ejemplo, para el cobre 63, aproximadamente ¿qué masa tendría? Pues tendría 63 unidades de masa atómica. Y para el cobre 65, ¿cuánto tendría? 65 unidades de masa atómica. Pero lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto porcentaje tengo de cada uno. Y bien, para calcular el porcentaje, muy sencillito. Me dice que del primero, es decir, del cobre 63, que es del que estoy aquí trabajando, del cobre 63, el porcentaje que tengo son 64,4%. ¿Y cuál es la masa que tenemos? Hemos dicho que será aproximadamente 63 unidades atómicas de masa. Es decir, es 63 veces más pesado, si me refiero al hidrógeno, 63 veces más pesado que un átomo de hidrógeno.
Ya sé que es la 12ª parte del átomo de carbono, pero me vale con el átomo de hidrógeno para entender el concepto en sí. Entonces ahora necesitamos calcular cuánto vale la distribución en la Tierra, es decir, el porcentaje que tengo en la Tierra del otro cobre, que sería del otro isótopo, que sería el cobre 65. Pero como solamente tengo dos, la suma de los dos me da el total, me da un 100%. Entonces calcular el porcentaje que tengo del cobre 65 va a ser realmente fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es, yo digo, porcentaje del cobre 65. ¿A qué será igual? Pues será al 100% menos el porcentaje que tiene el cobre 63. Es decir, que lo tengo aquí, 64,4. Si yo realizo esta operación, me va a quedar que tengo un 35,6% de cobre 65. Y por cierto, ¿y qué masa tendrá? Pues exactamente lo mismo, debe tener una masa muy parecida a 65, así que por aproximación puedo decir que su masa atómica será 65U. Por lo tanto, ya tengo, por un lado, fijaos, tengo cuánto vale el porcentaje y la masa del cobre. Y por otro lado, si me voy al cobre del cobre 63 y me voy al 65, pues voy a calcular cuánto vale su porcentaje y cuánto vale su masa. Perfecto. Ahora calcular la masa del átomo total será una media ponderada de los isótopos. Vamos a hacerlo. Es decir, la masa del cobre, ¿veis? Ya no pongo ni 63 ni 65, hablo del cobre general. En todo caso, lo que diría es esto, 29, que es lo que me aparecería en la tabla. En la tabla os recuerdo que no me aparecen los isótopos. Entonces, ¿a qué sería igual? Pues muy sencillito. Vamos a realizar la siguiente división, donde en el numerador voy a poner el porcentaje que tengo por su masa. Vamos a empezar por el 63. El cobre 63 tiene 64,4%. Pues aquí pongo 64,4%. No se pone por ciento, ¿vale? Y multiplico eso, es el peso que tiene ese cobre, por 63. Cuando digo el peso no quiere decir la masa, quiere decir el porcentaje que yo me voy a encontrar si cojo un cobre cualquiera en la calle. Pues la posibilidad de que sea el cobre 63 es un 64,4% de posibilidades. De cada 100 cobres, 64,4 que yo encuentre en la calle van a ser de este tipo de cobre, del cobre 63. Y ahora, ¿y del otro? ¿Qué porcentaje tendría del otro? Un 35. Pues sería un 35,6 y ahora por la masa. Sería por 65. Y ahora tengo que dividir, claro, esto es un tanto por 100. Yo hubiera necesitado un tanto por 1. Por eso se divide por 100. Entonces, cuando realizo esta operación, me va a dar 63,7 unidades de masa atómica, que es lo que debería de aparecer en la tabla. Si yo busco en la tabla para ver realmente cuánto es lo que pesa, me daría 63,54 unidades de masa atómica. Luego cometo un error, es verdad que estoy cometiendo el error en el primer decimal, ¿no? Aproximadamente era 63 algo, ¿no? Pero bueno, esto ocurre porque estoy usando esta aproximación. Normalmente os van a dar lo que es la masa de cada uno de los cobres con bastantes decimales. Y nada más, espero que lo hayáis entendido y con esto me despido. Un saludo.